Ah, okay. Can you hear me? Hello, this is Michael Pelkin, and it's a great pleasure to join the Constroverde 2020 to talk about innovation strategies and hopefully truly resilient future. What I would like to do is talk to you about different approaches to innovation, a definition of innovation, and how we can hopefully do things better moving forward. The next slide, please. The next slide, please. So the point of talking about this is that I believe, and I think we can argue that there is no resilient future without well-managed innovation. So what I'd like to do is, next slide, please, take you through a series of introductory slides and then show you 4 examples of work that we are doing with our practice, P+ Studio, was really about design, research, and architecture. And I'll show you 4 examples of this portfolio that you see here, which is about tool developments and how do we design in an interdisciplinary fashion. A building example, an expo building that we've designed, which is a living lab and an interface between different ways of working between academia and industry. A wall system that is facilitating technologies developed in the aerospace industry at NASA, and an urban design example with a very highly integrated approach, also developed between our practice and a university setting. Next slide, please. So there's a few examples here that exemplify our way of working, where we work on small scale products, sort of experimental buildings, and anything really from small scale to large master plans that you see here. But all of these projects have something in common, which is a performance-based agenda. And for instance, in this candle holder, an absolute minimal use of materials, or as you see it in some of the examples I'll show in a moment, performative aspects that are energy conserving or energy generating. Next slide, please. So when we get to the more experimental work, this is 3 examples from work that has been done in between the academic setting and our practice setting. And left is an example of energy generation, generating devices where we've achieved a patent, initially funded through the Department of Energy in the US. The tool development I'll talk about in a moment, and on the right, bioreceptive concrete panels developed with UCL here in London. Next slide, please. So we've done this in different ways, in different locations, at different scales. This is giving you an overview, and as you see here, especially in the consulting space, and the generation of intellectual property, and also funding in the middle, it is all about integrating research-based designs into an academic setting, and the other way around, where our consultancy helps people to structure this work. Next slide, please. That leads to dissemination and publication. I'll mention a few that are related to the work that I'll show today. Please be in touch if you're looking for other information about any of the research or the design outlets, and I'll happily share this. But we believe that as part of our practice, to share the ways of working is really important to drive change. Next slide, please. And this is where it comes down to, and I'm going to leave it with that pretty much, the ways of working that we think is important, where we not just work on the project level, but we think that product development needs to feed into that, and process optimization. And so we work at the interfaces of those 3 areas of development. Next slide, please. So then the other that's related is that we see
interfaces as critical between the teaching of the next generation of critical thinkers and creative individuals, the research, and then new practices that we work on actively to basically fill the gaps that we see in between consultancy and current best practice in industry. Next slide, please. So I'll go through a series of slides very, very quickly that contextualize the drivers behind this. Obviously, we see an increased need to mitigate an increase in resource use, to mitigate rising surface temperatures, especially in urban centers, to mitigate an increase in energy consumption. Next slide. And how is that related to the performance of the building industry? What we see here on the right is an increase in consumption of buildings in particular. And on the left, an example here from the UK, where we see a reasonable success, a significant upturn. What we really do is we mitigate the increase by the savings, and that gets us to a steady state, which is not where we have to be. We have to go beyond that. Next slide. So here we see, and this is for the UK also as an example of a global trend that we see towards 2030 and 2050 to radically eliminate energy consumption associated emissions. And what that means is, if you go to the next slide, please, that here, for instance, in the UK, and that represents probably most of developed Europe, is a cut of around 80% compared to 1990. And we're sort of in the middle of this period. And maybe for the Q&A later, it's a question well worth asking: how far have we gotten, and how much can we do, or how much do we have to do in very radical ways to achieve such drastic changes? Next slide. This goes hand in hand with poor productivity in the construction industry. So again, an example from the UK as an average, where we now have an industrial strategy that's trying to help the sector move forward and improve a systematic issue of productivity, shortage, skills, and also inefficient building operational aspects, both on the building scale and the infrastructure. Next. So that gets us to thinking about how do we make those changes. I think what's quite interesting is to other industries. We look at the definition of innovation. It comes from the Latin innovare, which means to make something new. So that can happen in different ways based on different drivers. And so when we look at these different industry entities, position themselves quite strategically and quite clearly as it relates to basic research, breakthrough innovation, sustaining innovation, or disruptive innovation. Next slide, please. Now, what I think we really need is a transitional model where we get from disruptive or breakthrough innovation into a sustaining innovation model that then applies to different residential form and massing typologies, different age and context related typologies, or for instance, if you go to the next slide, different ways of operating those buildings. So that can be essentially currently mainly active, can be passive, or what is probably most likely is that we see hybrid operational modes where buildings utilize on-site resource, but also draw from the grid or feed into the grid. And then we see programmatic categories and typologies, where I just want to go and talk about the residential for a moment. But it's important to understand the achievements we want to realize in these different sectors will differ depending on typology, program, and building use. Next slide, please.
So I want to show you 4 case studies very briefly to just exemplify what I think needs to happen. One is we need to work differently, and we need to essentially combine ways of designing that are from a qualitative perspective, and that's typically the architect and the client, and a quantitative perspective, which is coming from the engineering and performance designers, if we want to call them that. So we need to close the gap between 2 ways of looking at the building environment. And we've approached this in a platform developed for the US Department of Energy, where we are basically prescribing a performance-based design path to achieve better results. Next slide, please. So what we've done here is, in essence, simplified the design stages, which is typically between 7 or 9 or 11 in the UK, Germany, and the US, and then compare that or map that against design considerations, where we have site and climate, form and massing, and the others that you see there. And what that means is that we can map these different stages against performance criteria in these different boxes. But that's not quite sufficient to simplify this process and establish particular performance targets for these areas. If you go to the next slide. I think I've lost audio of the translation. I hope that's okay. But it seems you can hear me. So what we've done here is, in essence, map the criteria that you see on the left, starting from site and climate, going into systems interdependencies. Then we have the systems design team on the bottom, where we have sort of traditional design areas, and then on the bottom, the management areas, and then design stages on the right. And what that does for us is that we can map the design process for every single one involved, for every stage of the project, and for every performance criteria. Next slide, please. And that helps us in mapping interdependencies between these different design criteria, and to then optimize the interfaces between them. I can't go into all the detail, but I'm going to show you a paper in a moment if you're interested to learn more or get in touch with us instead. Next slide, please. Now, the other thing that's really important here is that we establish an optimization loop, where if we have a monitoring phase of the results and the provision of data, that we establish a feedback loop, which will allow us to assess the assumptions made that happened when the project started. So early stage design assumptions, supporting of simulation results, and then whole building and environmental control systems performance monitoring to confirm whether or not the process was successful and the building operates as we want it to do. Next slide, please. So this is the outcome of it. It's a beta version of software, where you see the screen here, and I'm just going to introduce the different windows. So you've got a project setup and evaluation procedures on the top left. So that's an input window. Next, please. You will then see the windows changing. So the second one is a qualitative and quantitative project input. So very, very specific to that particular project and its typology. Next. You then see discipline-dependent representations of design evaluations. So that can differ depending on what role you have on this project and your disciplinary focus. So from design to, for instance, project management. Next. And then concluding it with a 2D and 3D modeling and design viewer, where those results are overlaid with the building information that you have coming out of a BIM environment or CAD environment, for instance. Next. So we've used this for several years in our teaching. So this is interdisciplinary teams of students from architecture, mechanical engineering, structural engineering,
and so on, exploring case studies based on this rationale, and basically going through the motions of testing certain performance-based design ideas. Next. If you're interested in learning more about this particular project, I recommend to look up Building Simulation, an international journal where we published this, and you would find this under Virtual Design Studio, Part 1, Interdisciplinary Design Processes. Next. And work that we're currently doing at Cambridge, where we're looking to expand on this rationale by introducing aerospace value assessment methods, essentially a way of looking at the built environment very differently by using aerospace design logic. Next. And what we basically argue here is that the rationale in designing, for instance, highly complex aerospace components could be applied to the design assumptions that we're making for buildings. And we're currently looking at what that can look like in terms of systems platform, but also in terms of the visualization methods that we can learn from, because they can compare simultaneously a whole range of data sets and value systems simultaneously, which is quite powerful. Next. Again, a paper from the SBE 19 conference. If you're interested in learning more about this approach, you would find this under architectural design for optimized performance, supported by value assessment methods. Next slide. Now, this is a project then that gets us into how is this all applied on a building level. And this is an expo building that was placed in an expo park, the first green building demonstration park in China, government accredited. And it's aligned with investments that are being made. So another point I want to make, that these initiatives need to be heavily supported. Next. So what you see here is that Expo Park, on the top right, the building that construido por otro, y ven que la primera fase de este parque tenemos el edificio que tiene tres funciones. Uno es operar como una galería. Siguiente. Y con eso quiero decir que el edificio opera de una manera que uno puede caminar a través del edificio por dentro y por fuera, y pueden observar el edificio perfectamente de adentro y de afuera. Y también podemos monitorear los criterios de desempeño. Y también se ven tres pilares interesantes. Y específicamente todo está, tenemos esto como en el norte, noreste, y después sur y sureste. Siguiente. Aquí vemos el mismo edificio durante la apertura de la exposición. Siguiente. Y aquí vemos la otra esquina del edificio, que es interesante en su forma de operar. De nuevo, es parte activo, parte pasivo y parte híbrido. En la siguiente diapositiva les puedo mostrar donde en esencia tenemos una manera de integrar las últimas tecnologías producidas por los académicos, o sea, investigadores, trabajan en esto, o por la industria. Y el edificio, en esencia, es como un laboratorio vivo, un edificio que realmente nunca se termina y que se puede adaptar a diferentes tecnologías. Siguiente. Lo mismo se da no solo para la fachada, pero también para los componentes del techo. Aquí ven ustedes diferentes paneles, diferentes componentes. Y también pueden ver la otra esquina, la fachada que se articula de manera diferente. Y aquí está la integración
de diferentes generadores de energía y de tecnologías que conservan la. Entonces ven las persianas para la fachada en el sur, con oficinas detrás que optimizan la distribución de luz. Siguiente. Y luego la integración de nuevas tecnologías. Aquí están los trinas solares, son solares, paneles solares de PVC. Y otro ejemplo de cómo podemos balancear un sistema apoyado por Healthway con estaciones de medición de clima que tienen la capacidad de equilibrar las condiciones actuales del parque en las diferentes áreas. Miren la parte comercial que está abajo, o sea que hay un espacio con un auditorio en el segundo piso, oficinas y arriba son áreas residenciales. Entonces el edificio realmente nos permite monitorear la calidad del aire y otros aspectos de la generación y consumo de energía del edificio mismo. Siguiente. Aquí pueden ver la chimenea solar, que es un conjunto que opera parte del edificio y básicamente utiliza efectos para sacar el aire y también recircular el aire caliente durante los meses fríos, para esencialmente acondicionar el edificio sin tener que consumir la energía de las redes. Siguiente. De nuevo, utilizamos esto en el área académica, trabajamos con estudiantes en actualizaciones para entender cómo opera el edificio y cómo se puede modificar de esta manera. Entonces miramos intervenciones en la obra, cómo cambiar sistemas, ofrecemos diferentes circuitos y reprogramaciones, hasta rediseños e intervenciones diferentes que luego se diseñan cualitativamente por este equipo y luego cuantitativamente son analizados. Siguiente. Esta es una investigación a nivel de doctorado y ya ven ustedes que es más complicado el diseño de los sistemas y esto se da entre 3 universidades, la Sujin, la Woojin y la Syracuse de Nueva York. Siguiente. Y nos complace que el edificio haya sido adoptado como un caso de estudio por la Agencia Internacional de Energía. Entonces se llama el anexo 68, se llama diseño y control de calidad de aire en interiores. Entonces realmente el edificio tiene muchos propósitos y es una máquina de investigación constante y adaptación. Y yo quiero señalar que si utilizamos las herramientas diferentes, podemos diseñar de manera diferente, pero podemos también tener una adaptabilidad diferente con los sistemas mismos, que creo que se necesita urgentemente para tener mejores integraciones y entender mejor el desempeño y los costos. Siguiente, por favor. Y aquí llegamos a nivel de componente, el tercer caso de estudio, y este es transferencia de tecnología. Ya hablamos de herramientas y métodos de diseño, ya pasamos del edificio y ya miramos sistemas y componentes. Y este es un proyecto muy interesante que hicimos de nuevo con grupos estudiantes de la Universidad de Syracuse, donde también trabajaron con el Centro de Excelencia de la universidad. Y lo que hicimos, en esencia, fue transferir la tecnología que se desarrolló para el mundo aeroespacial y lo usamos aquí para este parque. Entonces, aquí ven ustedes como un parque y abajo algo muy similar con una fachada verde. Entonces la idea es cómo juntar estas dos ideas y esencialmente trabajar en un parque y ya también mirarlo a nivel microscópico. A la derecha
Ven ustedes algo interesante porque el edificio se construye con la idea de trabajar con plantas, pero estas realmente no son clave, sino que son los microbios, los microorganismos en las plantas y que son las que desarticulan y hay como una microecología. Y la idea es tratar de mantener a los microbios contentos comparados con tener un gran sistema ambiental. Entonces tiene un componente biofílico bien interesante. Siguiente. Aquí pueden ver ustedes algunos resultados de los trabajos de los estudiantes. Impresionantes son. Los estudiantes solo tuvieron 2 semanas para diseñar este sistema con base en la maquinaria de la NASA y decir, básicamente, esta es la tecnología. ¿Qué significa si la transferimos a un edificio? Entonces, de nuevo, no puedo mostrarles muchos detalles, pero en esencia, miren este sistema de ventilación. Aquí vemos un tamiz y luego pasa por el sistema al aire y llega a las raíces donde tenemos las matas y el aire ingresa de nuevo al edificio. Es una circulación. El aire se mueve de adentro hacia afuera y viceversa. Siguiente. Luego aquí pueden ver ustedes los componentes. Esto se diseñó en la primera semana. Los estudiantes tuvieron que aprender a trabajar con mucha presión de tiempo. Primero, para coordinar el equipo mismo. Y segundo, para trabajar con un presupuesto de tan solo $900 para construirlo. Entonces, los objetivos fueron muy reales y alineados con las presiones que vemos en nuestro trabajo en todo el mundo, donde tenemos programación, integración y costos, siempre. Y en la segunda semana, los estudiantes empezaron a construir el prototipo y esencialmente hicieron todo, desde el concepto, al diseño, a la ingeniería de los componentes, todo se simuló y calculó. Entonces, desde el sistema de purificación de aire al sistema de riego, y luego para asegurarse que las plantas no se murieran, luego las geometrías solares, y luego integrando todo al final. Siguiente. Y aquí pueden ver ustedes el resultado final y nos da una idea de lo detallado que fue el diseño. Todo realmente llegó hasta las tuercas, realmente, y pernos. Y los estudiantes hicieron este prototipo del muro verde, que fue criticado y escrutinado por expertos del tema agrícola, de paisajistas, ecologistas y, claro, ingenieros y diseñadores. Y fue un evento muy interesante. Siguiente. Luego aquí vemos el producto terminado, que es esencialmente este muro con las matas. También tiene un carácter como si fuera una exposición. Entonces pueden ver ustedes el ducto. Y en la siguiente diapositiva vemos los diferentes componentes y cómo producen un manual. También tuvieron que sacar un manual de usuario para lo que es el uso de la ventilación y en la circulación de aire, y luego los tanques de agua a la izquierda. Entonces, realmente es un sistema plenamente integrado que tiene que ver con las necesidades del edificio y realmente una gran lección para todos, para este proceso. Siguiente. Aquí terminamos. Aquí está la propuesta de ensayar el prototipo en el laboratorio de CIO y la Universidad de Syracuse. Allá se integró el prototipo al laboratorio y luego vimos los resultados en cuanto a fugas de aire y todo. Pero en principio, la exploración tuvo éxito, porque pudimos demostrar cómo el sistema se podía aplicar en el ambiente. Siguiente.
Para terminar, en los 6 minutos que me quedan, quiero mostrarles una aplicación a mayor escala. Es parecida a lo que es el diseño mismo de objetivos y la integración de sistemas. Sin embargo, es diferente en su escala. De hecho, es 4 millones de metros cuadrados para diseñar un gran plan maestro en Fangchenggang, en China. Y lo que hicimos fue que aplicamos la racional de biofilia y los principios que encontramos en manglares para tratar de revitalizar esta zona que ha sufrido de monocultivos fuertes, especialmente con cultivos grandes. Siguiente. Aquí lo que muestro son dibujos que nos muestran diferentes aproximaciones arquitectónicas con escalas muy diferentes, con el plan maestro que está arriba a la derecha, en la mitad, y luego mirar el diseño del edificio mismo y las diferentes escalas aplicables para ello. Y a la derecha son analogías para ver la propuesta misma en formas conocidas para la comunidad y que sea aceptable para la comunidad, para todos. Siguiente. Luego lo que hicimos fue que hicimos unos estudios rigurosos. 4 millones de metros cuadrados es mucho y solo 4 semanas. Ustedes se imaginan el ritmo. Siempre decíamos 1 millón de metros cuadrados por semana, pero también lo hicimos en 3 usos horarios, gente en Estados Unidos, en el Reino Unido y en China. Entonces, esencialmente lo que hicimos fue hacer un proceso de diseño muy riguroso. Sacábamos los diseños por la noche, en la mañana los procesaban en China y con otros diseñadores en Tsinghua, en la universidad allá, pudimos hacerlo todo. Siguiente. Luego empezamos a mirar cómo diseñar esto en cuanto a analogías, bien sea para paisajismos, en cuanto a la distribución de masa, los podios y cómo ver los componentes y penetrar esos edificios para diseñar una infraestructura que tuviera ventilación natural y el confort en un clima tan difícil como es el del sureste de China. Siguiente. Entonces lo que hicimos fue, pasemos entre esta diapositiva y la siguiente, por favor. Muy bien. Esta aquí, por favor. Solo estas dos. Aquí lo que ven es un estudio comparativo. Volvemos al anterior, por favor. Aquí pueden ver un análisis de diferentes flujos de viento en diferentes etapas del año. Entonces son 3 diseños diferentes y con un corte transversal superior e inferior. Entonces tenemos lo que se ve en la parte. Nos adelantamos, por favor, de nuevo. Entonces, realmente lo que hicimos es que hicimos un estudio para diseñar el plan de distribución, no solo con respecto a la densidad requerida, sino también el flujo de aire y cómo los edificios se podían ventilar. Siguiente. Entonces, ¿qué vemos aquí? En esencia es una resolución donde tenemos la parte superior, arriba, tenemos como un cañón de viento donde tenemos avenidas a lo largo de estos 2 niveles del flujo de viento. También tenemos la configuración del edificio y también los espacios que hay, que respiran, porque realmente el edificio es como un pulmón, pero también hay espacios para interacciones sociales,
en edificios tan altos. Siguiente. Lo que vemos aquí también. Siguiente. Aquí vemos la resolución arquitectónica, cómo son los edificios realmente. Y la idea aquí es tener un paisaje tridimensional, donde literalmente tenemos las partes que se unen al edificio y espacios que se convierten en áreas sociales para diferentes usuarios para que se reúnan. Y se dan diferentes pisos. Siguiente. Y aquí vemos la parte final. Vemos cómo llegamos en solo 4 semanas al final de este proceso y entendemos qué tipo de tecnologías, de nuevo, activas, pasivas e híbridas podemos usar, incluyendo para este sistema del muro verde. Entonces, quiero terminar aquí, 35 minutos exactos, lo cual nos da 10 minutos para preguntas y respuestas. Gracias por escucharme. Y en la siguiente diapositiva podemos terminar, me imagino, con esta idea. Si no tenemos una manera radical diferente en cuanto a un futuro resiliente, no tendremos una buena innovación bien manejada. Eso de los cero carbono no se nos va a dar dentro de 30 años. Bueno, terminamos aquí. Gracias por su atención y empecemos con preguntas y respuestas.